En este recorrido por nuestros 40 años de autonomía hemos conocido el pensamiento y el sentir de los principales protagonistas de nuestra política, la política de Canarias. En esta última parada, en esta legislatura, la conformada por el Pacto de las Flores, ha ocurrido casi de todo. Han sido 4 años de sinsabores y de situaciones inéditas como el parón total de la economía y la sociedad por el COVID-19. A este duro golpe hay que añadir el volcán de La Palma en Cumbre Vieja, una situación inédita ante la que fue fundamental la gestión de acuerdos. Recuerden que para conocer bien el presente es imprescindible viajar al pasado, también al más reciente. Acompáñenme. Si en junio de 2019, cuando se inicia la 10ª legislatura autonómica en Canarias, nos hubieran contado todo lo que iba a venir después, los sucesos que se iban a dar, seguramente no nos lo hubiéramos creído. No, la verdad es que hemos estado súper entretenidos y lo cierto es que con los dedos cruzados de que no pase nada más. Y que ha hecho que la política se haya tenido que centrar en apagar fuegos, nunca mejor dicho, más que en crear medidas que pudieran servir para determinados cambios que hacían falta en Canarias. En Canarias ha habido un cambio de ciclo y en todo el mundo. Para el canario más joven y el de mayor edad han sido los años más difíciles. El poder de la naturaleza ha mostrado de una forma fiera su fuerza. Los movimientos migratorios hablan a gritos de desigualdad y una guerra cruel ha puesto en jaque a la comunidad internacional, que ahora centra sus esfuerzos en defensa y seguridad. Con la llegada de la pandemia, nuestra economía, dependiente del turismo, sufrió como nunca. Vimos imágenes de aeropuertos vacíos que ahora se llenan y locales cerrados que todavía se reactivan. En medio de la crisis sanitaria llegó la crisis migratoria. En 2020, Arguineguín se convirtió en el epicentro de la noticia. Al gobierno de Canarias le tocó lidiar de una forma férrea con una situación sin precedentes que exigía medidas inmediatas, ayuda humanitaria, recursos de emergencia y acogida. En ese camino, la sinergia de relaciones entre nuestra comunidad autónoma y el Gobierno de España y Europa se tornan como la única vía para establecer soluciones con contundencia. El 19 de septiembre, la vida de los palmeros y de todos los canarios cambió. Después de 85 días, esa pesadilla acabó, pero todavía se sigue trabajando en la reconstrucción y siempre sin olvidar la unión de una sociedad ejemplar que se ha volcado en solidaridad. Con todas las adversidades, el motor económico se mantiene activo y la llegada de turistas a las islas nos llena de oxígeno. Eso sí, apretándonos el bolsillo en un océano de altos precios, donde crecen las desigualdades y el mundo pide soluciones ante la guerra. La 10ª legislatura, que cambió todos los paradigmas en 2019 y brotó sobre las siglas de las Flores. Siempre tuve la predicción de que se iba a lograr y fui bastante optimista. Recuerdo que la noche anterior distintos medios de comunicación daban por sentado que iba a haber otro gobierno con otra presidenta, ¿no? Y yo siempre tuve la corazonada, también me ayudaron en casa porque mi mujer, que es psicóloga, vio los movimientos y decía algo no cuadra, porque si la reunión tuya es a las 11, ¿por qué los otros partidos lo hacen antes que tú si tienen amarrado el gobierno? Algo no cuadra, y creo que me ayudó esa noche a tener claro que podía darse lo que finalmente se dio. Sentados en el Parlamento de Canarias, las 4 fuerzas del pacto llegábamos a un acuerdo. Ese día, al salir del Parlamento, nos estaban esperando los medios de comunicación, estaba allí Casimiro Curvelo,
Noemí Santana, Román Rodríguez y yo, y los cuatro rubricamos el Pacto de Progreso, el Pacto de las Flores. Había luego que llevarlo al papel en los siguientes días, pero ese día, cuando ya regresaba a mi casa, ya era consciente de que íbamos a conseguir, después de 26 años, de nuevo la presidencia de Canarias. La 10ª legislatura autonómica arrancó con un proceso negociador en el cual pues era muy difícil en esas semanas frenéticas de negociaciones saber cómo iba a acabar, cuál iba a ser su desenlace, y casi cada día nos enterábamos o recibíamos indicios que apuntaban en una u otra dirección, y había claramente dos opciones, ¿no? El pacto de izquierdas, el pacto que entonces estaba claro que iba a ser liderado por Ángel Víctor Torres como ganador de las elecciones, y la otra alternativa era un pacto de centro-derecha articulado en torno a Coalición Canaria, que era la segunda fuerza. Y circulaban teorías de todo tipo, que a veces cambiaban con el paso ya no de los días, sino de las horas, y ese desenlace final te sorprendió. ¿Crees que era el pacto y el acuerdo que tenía más posibilidades de salir adelante? Me sorprendió porque quizá pensé que a lo mejor la agrupación socialista Gomera pues iba a decantarse por Coalición Canaria y Partido Popular. Pero es verdad que nos estuvieron entretenidos, bien como lo has descrito, todo el proceso hasta que realmente salió el pacto de las flores como tal. Y claro, sorprende también el hecho de nunca había gobernado en Canarias 4 partidos, y además también de tan diferentes ideologías en muchos casos, ¿no? Y que llegaran a ese entente cordial es como que esto es fuerte, ¿no? Sin embargo, hay un momento en el cual parece casi firmado. Hay una reunión en la sede de presidencia del gobierno en Las Palmas, donde parece que se va a producir el acuerdo entre Coalición Canaria, el Partido Popular, la agrupación socialista Gomera y Ciudadanos, con una particularidad que al final no salió y además provocó una situación muy peculiar, que es que la presidencia iba a ser ocupada por el Partido Popular, pero no por quien había sido su candidato, que era Asier Antona, sino por Australia Navarro, que era un poco la designada por el Partido Popular, y se dio una circunstancia pues, bastante curiosa, y es que dirigentes nacionales del Partido Popular, el entonces secretario general Teodoro García Gea, venía a Canarias, tenía los billetes, bueno, de hecho llegó a viajar para firmar ese acuerdo que al final en las últimas horas se estropeó. ¿Por qué? Se estropeó porque Fernando Clavijo estaba investigado por el caso Grúas y también... Pero eso estaba subsanado en la medida en que la presidencia iba a ser ocupada por el Partido Popular, y quizás fue más la discrepancia en el propio Partido Popular entre Asier Antona y Australia Navarro el que provocó un poco que eso al final se quedara en la duda, que fue lo que llevó a Casimiro Curvelo al final a apostar por... Pero luego Ciudadanos dijo que no iba a entrar, lo dijo taxativamente, eso impedía el pacto, pero es verdad también que paralelamente hubo problemas. Fíjate que al final la Asier Antona con posterioridad pierde el control del partido, pierde el poder que tenía en el Partido Popular. Si se hubiera producido antes, posiblemente hubiera quedado más claro que era María Australia Navarro la que iba a ser la presidenta del Gobierno de Canarias, ¿no? En ese pacto con Coalición Canaria y con Ciudadanos, ¿no? Y luego surge el Pacto de las Flores, firmado en el Parque Artesanal de Santa Cruz, por eso se llama así. En el reloj de las flores, en aquella famosa foto, y comienza un gobierno nuevo, un multipartido, 4 formaciones políticas. Yo creo que era interesante, creo que eso era bueno para Canarias, porque mientras en otros países, en otras latitudes había habido una costumbre de hacer pactos con diferentes sensibilidades, yo creo que eso refuerza la democracia en algún sentido. Hay cuestiones en las que la colaboración es positiva, trae resultados, y hay otras en las que nos ha llevado casi inequívocamente a una dinámica de confrontación. En el caso del Pacto de las Flores, teniendo en cuenta todo lo que ha venido después, para ustedes, ¿ha podido desarrollar su agenda o, digamos, los propósitos con los que nació? Yo creo que claramente no. Yo creo que claramente no. Han tenido que centrarse en cuestiones que eran de una extremada gravedad y que nadie imaginaba, ya no solo antes de las elecciones, sino es que no había ocurrido nunca en la historia algo como la pandemia, no había ocurrido, por lo menos en nuestras generaciones, no habíamos vivido una erupción terrestre con toda la gravedad que supuso. El fenómeno de la inmigración también influyó mucho.
en esa tirantez con Madrid, ¿no? Por lo tanto, con esas tiranteses y con las urgencias que tuvo el gobierno de Canarias en el Víctor Torres, yo creo que hay muchísimas cosas que hubiesen querido hacer estos 4 partidos que no han podido hacer, evidentísimamente. El Pacto de las Flores nace con unas pretensiones de desarrollar ese cambio político en las islas, pero se va a encontrar con situaciones que no tienen precedente, además, y que van a reformatear ya no solo Canarias, sino casi el planeta entero. El sábado, durante la tarde, se reunió el Consejo de Ministros, por la noche comparecía el presidente del Gobierno de España, firmaba el decreto del confinamiento. El domingo, al día siguiente, tuvimos la primera conferencia de presidentes, por supuesto telemática, y pudimos dirigirnos, en este caso, a los canarios desde la televisión canaria, y automáticamente convoqué a los grupos parlamentarios, a los agentes sociales y económicos, a la FECAM, a la FECAI, desde las 9 de la mañana hasta la última hora de ese día, y todos hicieron sus aportaciones, nadie faltó, y recuerdo que todos aportaban sus ideas ante un momento tremendamente angustioso. Primero porque era para 15 días, y a los 15 días fue para otros 15, y luego otra vez otros 15, ¿no? Y por tanto fue para muchos meses, cambiándonos la vida y en distintas olas que fueron tremendas, ¿no? Con muchísimo miedo a la muerte, sin material. Creo que fue un momento de una tremenda unión, que es lo que ocurre cuando hay una guerra, ¿no? Cuando una sociedad está amenazada por una guerra, lo decía Winston Churchill, no hay ni gobierno ni oposición. Todos tenemos que enfrentarnos ante el enemigo común. Informar, tenemos 2 unidades Bravo. ¡Vamos! ¡Fuera! Se le pone a uno el alma, ¿verdad, Daniel? Con ver estas imágenes. Sí, además, por las características de este incendio, que son los incendios de última generación y que tienen una capacidad destructiva muy grande y que ponen a la gente en una situación muy complicada. La verdad que es tremendo. Sí, Daniel, porque ahora pensamos en lo más reciente, en la pandemia, en el volcán de Cumbre Vieja, pero claro, cuando echamos la vista atrás, nos situamos en el año 2019, era la primera gran crisis que le tocó enfrentar al gobierno. ¿Cómo se gestionó? Se gestionó como se pudo, porque es un gobierno que ha vivido en conflicto, en guerra prácticamente, ¿no? Es decir, desde un mes después, es decir, toma posesión en junio, julio, y el incendio se produce en agosto. Y luego viene la calima, poco después. Hubiese sido ideal establecer protocolos, mejorar los sistemas de seguridad para tratar de abordar, por un lado, retos como el del incendio, que son incendios que se mezclan con el cambio climático, temperaturas muy altas, son prácticamente imposibles de contrarrestar. Hay que, digamos, crear mecanismos para poder afrontar otros incendios parecidos, porque este era el primero que se producía en Canarias con esta capacidad de devastación. ¿Qué hemos aprendido de esa etapa? Hemos aprendido que tenemos que mejorar la previsión de circunstancias que ya se venían advirtiendo en el tiempo, como por ejemplo el tema de la pandemia, como por ejemplo el tema de los incendios. Realmente había mecanismos para poder prever situaciones de este tipo. Lo habían advertido los sanitarios en cuanto a la pandemia en todo el mundo, y con el tema de los incendios se había advertido porque ya habíamos visto incendios similares en Australia, en Grecia y en otros lugares. Y sin embargo, no habíamos pensado que nos podía ocurrir a nosotros. Entonces tenemos que estar lo más preparados posibles y tenemos que aprender de estas cosas para poder articular mecanismos en la medida de lo posible que puedan permitir que luchemos mejor contra estas adversidades. Pues la pandemia yo creo que lo vivimos todos en el plano personal y en el Parlamento, ¿no? Como lo vivieron también muchísimo, bueno, todos los canarios y todos los españoles y las españolas, ¿no? Pero claro, en el Parlamento lo que ocurría es que el Parlamento es, lo que ven, es una institución, tiene su sede en Santa Cruz de Tenerife y no estaba preparada, igual que probablemente ninguna empresa, para seguir funcionando de una manera virtual. La mesa tuvimos la responsabilidad de poner en marcha un Parlamento virtual en menos de un mes, porque todas las decisiones del Gobierno
que repercutían directamente sobre los hombres y mujeres de Canarias tenían que ser votadas aquí y no había manera de venir. Recordemos que no habían aviones, no había manera de comunicarnos entre los canarios y sin embargo tuvimos que montar una sede virtual y podernos conectar para votar todas aquellas leyes, decretos que necesitaban los canarios en un momento tan crítico como la pandemia. La pandemia de COVID-19 asoma casi en los primeros días de 2020, una cosa que venía de China, que al principio no le hicimos mucho caso, y estalla con toda su crudeza en marzo de 2020, en esa fecha fatídica en la cual se decreta un confinamiento de toda la población, algo sin precedentes. No había manual de instrucciones para afrontar una situación así y se improvisó sobre la marcha. ¿Cómo recuerdan esos días y sobre todo la respuesta que se dio durante esos meses críticos de confinamiento a la situación sobrevenida en la que, a los que nos veíamos abocados? Fueron días que yo creo que no olvidaremos nunca, ¿no? Yo recuerdo que pocas semanas antes habíamos estado allí en la redacción mirando aquella calima impresionante que yo nunca había visto nada igual en mi vida. No se veía nada, era como una especie de sensación de fin del mundo. Y poco después, cuando ya no nos habíamos recuperado de aquella calima, que fue espectacular, una cosa que nunca olvidaré, de repente te ves en casa encerrado. Yo en este caso no estuve encerrado, yo creo que Aida tampoco, porque tuvimos que trabajar, y me acuerdo de circular y ver los tanques. Yo jamás y nunca imaginé que de camino de mi casa... ¿Una tanqueta del ejército? No, varias. Sí. De camino de mi casa jamás y nunca imaginé que iba a vivir cosas que había visto en los documentales, en las dictaduras de Chile y cosas por el estilo. Íbamos tensos por la calle, ¿no? Cualquier cosa que eso es que estabas esperando que te pidiesen como el papelito o cualquier cosa, ¿no? Como, ¿dónde va usted? Es como un estado como de sitio de que no sabías muy bien, tenías que salir de casa en muchas ocasiones y te daba esa cosita, ¿no? Ese miedo. Tuvimos en cuenta que tenemos un sistema de sanidad público que hay que defender a ultranza y salimos a aplaudir todos los días a los médicos. Eso fue muy importante porque al final, cuando tienes algo no lo valoras. Solo lo valoras cuando te falta o cuando te enfrentas a una situación en la que ese algo es fundamental. Y eso fue lo que ocurrió. Y eso le ocurrió no solo a los ciudadanos, sino también a los gobiernos. Al gobierno de Canarias, a la Consejería de Sanidad, valoró la importancia que tenía defender la sanidad pública. Y en el ámbito político también vimos, se repitieron pues escenas que no... O sea, un pleno del Parlamento de Canarias... telemático. Sí, telemático. Ha sido la gran explosión que se ha mantenido, ¿no? de las reuniones telemáticas por diversos soportes y un clima que hay que decir quizás de mayor cooperación que entre los partidos que el que dejaron las diferencias se ha dado en otros ámbitos, no solo en el Estado, en otros países, etcétera. Y quizá positivo, y yo creo que es de agradecer, cómo el Gobierno de Canarias estuvo totalmente, en todo momento, a la población informándola, ¿no? Esos discursos de Ángel Víctor Torres, que esperábamos como el que espera el discurso del rey, ¿no? Porque era un poco la forma de proceder que íbamos a tener. Entonces, esa transparencia en los datos, que a lo mejor había gente que se agobiaba y decía, no, esto va para peor, esto... No. Yo creo que el hecho de ser sinceros en ese tipo de circunstancias, la información es poder, y daba tranquilidad a la población. O sea, eso lo hicieron muy bien. Y la gestión de la pospandemia, porque claro, la pandemia tiene diversas etapas, ¿no? La primera es el confinamiento, y la segunda es la sucesión de cierres y aperturas, eso fue muy controvertido, cierres y aperturas en función de las diferentes etapas, ¿no? Pues aparecieron determinadas variantes que obligaron a tomar decisiones. El proceso de vacunación fue, vamos a decir, que un éxito, pero ya en el tramo final hay mucha controversia, incluso entre administraciones, de lo que se permite abrir, lo que no se permite abrir, y eso, bueno, pues también generó cierta tensión. El turismo, ahí empezó todo con el turismo, empezó con Thomas Cook, toda esta situación tan sui generis que ocurrió en esta legislatura, y luego uno de los principales retos era cómo recuperar el turismo. ¿Cómo resetear el turismo? Cómo resetear el turismo, ¿no? Sí, porque no es fácil, era un cero turístico, pero de ese cero remontar. No, pasar de 15 millones a cero y luego volver a crecer. Y cómo articular mecanismos para que las empresas no desaparecieran, porque no había actividad para muchas empresas, no tenían actividad, ninguna, cero. ¿Dónde colocar a los trabajadores? Y en ese sentido yo creo que coinciden dos cosas que fueron muy importantes. Por un lado, la respuesta del Gobierno Nacional fue
muy buena, bajo mi punto de vista, con el tema de los ERTE, con el tema de las ayudas a las empresas. Yo creo que se articuló bastante bien teniendo en cuenta la urgencia que ocurría. Y luego lo que decía ella, ¿no? Es decir, la capacidad que tuvo Ángel Víctor en esos momentos de comunicar, ¿no? ¿Saben lo que pasa también? Que la pandemia ha marcado esta legislatura, la 10ª claramente, pero no ha sido tampoco el único de los imponderables, de los inconvenientes y a veces de los sucesos dramáticos que han acompañado la actualidad canaria en estos años. No, yo creo que el Parlamento de Canarias no solo ha demostrado su necesidad de subsistencia, sino también, de alguna manera, ha estado a la altura de las circunstancias en el sentido de que ni siquiera durante los primeros tiempos de la pandemia, donde quedó paralizada la actividad de muchas profesiones, otras muchas no, que no las hemos valorado anteriormente, las valoramos en aquel momento y se nos olvida pronto, ¿no? Pero el Parlamento de Canarias montó la Diputación Permanente, siguió funcionando con comisiones, siguió funcionando con plenarios, etcétera, y hecho de forma telemática, y eso se hizo en un tiempo récord. Aida, fíjate en esta foto. Yo creo que una de las mejores cosas que trajo la pandemia fue el acercamiento a través de pantallas, sí, pero con más diálogo. ¿Qué me dices del Parlamento de Canarias? Porque impulsó una medida pionera en cuestión de tiempo récord y nos consolidamos como un ejemplo en toda España. Quizás eso, más que lo que bien dices, más conectados que nunca, ¿no? Y al final no fue la pandemia un motivo para que dejasen de llevar a cabo su actividad parlamentaria. Y sobre todo, yo creo que en ese proceso se agradece que hubo respeto a la ciudadanía y altura de miras, porque en esos momentos necesitaban el diálogo, necesitaban ir todos a una y no estar con las crispaciones que se pueden dar en cualquier otra parte de la legislatura, porque al final tenemos que recordar que estaba pues prácticamente todo, estaban los sanitarios haciendo frente a la pandemia, estaba también el ejército, había tanta gente en torno a que saliesen las cosas bien, intentar pues de alguna forma salir adelante, que esto se vio también como un gesto de, oye, chapó, y cuando lleguen las elecciones, pues a ver qué ocurre. Lo más importante, yo creo que a destacar, es que se mantuvo el trabajo en equipo y se mantuvo el consenso entre el gobierno y entre la oposición. ¿Estuvo la oposición a la altura? Sí, yo creo que estuvo a la altura, y sobre todo porque si lo comparamos a nivel nacional era crispación, era lo mismo, el mismo fenómeno, la misma pandemia. Sin embargo, allí era como que se tiraban los trastos a la cabeza, parecía que estaban intentando buscar rédito electoral, y sin embargo aquí no, aquí fue todo mucho más calmado, intentando ayudar y sumar y no estar pues precisamente tirándose en cara a cosas que no era el momento. No era el momento, y en la actualidad las cosas han cambiado. ¿Hemos aprendido algo de aquello? No, quizá al terminar, pues claro, termina la COVID y es como, bueno, estamos ya prácticamente saliendo del todo, y ya ha vuelto pues ese tono político de quizá el que se le pide a lo mejor gobierno, oposición, pues cada uno pues vuelvan a sus puestos, ¿no? A sus puestos, y cada uno desempeñe su papel. Creo que nos hemos enfrentado a muchísimas adversidades. Somos la comunidad sin duda que peor lo ha tenido. Hemos tenido un volcán, hemos tenido una crisis económica que afectaba al sector económico clave de Canarias, que es el turismo. Somos los que más dependemos del turismo, no tenemos otras áreas de ingresos económicos potentes como sí pueden tener el resto de las comunidades españolas. Somos la comunidad que más sufre el fenómeno migratorio, es decir, somos las que más ha sufrido, sin ninguna duda. Y luego hay un evento que no podemos pasar por alto, ¿no? Que afecta a toda Canarias, aunque realmente afecta a una isla. Y es, bueno, imposible de predecir. Quizás este no era imposible de predecir, porque Canarias es una tierra volcánica, vivimos donde vivimos, pero la erupción en La Palma, en Cumbre Vieja, ¿no? Ahora llamado volcán de Tajo Gaite, también provoca un impacto realmente que no solo ha llenado portadas, sino que nos ha llegado al corazón. Yo siempre fui un apasionado del vulcanismo, he leído muchísimo, seguí informaciones cuando hubo las crisis en Tenerife, porque ya se anunciaron, ya hubo crisis sísmico-volcánicas en Tenerife, previamente estuvo lo del hierro, ¿no? Digamos que siempre sabes qué va a ocurrir, pero nunca sabes cuándo y dónde, va a ¿no? ocurrir.
Pero claro, era una mezcla, era curioso porque era un fenómeno en el que se mezclaba una cierta belleza, una cierta espectacularidad, al mismo tiempo que un enorme dolor. ¿Cómo puedes reconducir eso, no? Desde la perspectiva del espectador, ¿no? O sea, que sí, de los que lo contábamos, que estábamos allí. Claro. Tuve la ocasión de ir a cubrirlo y fue duro contarlo, porque al final es que cuando dejas de ser periodista y eres persona, igualmente, como tengas un mínimo de empatía, es que estás sufriendo con ellos. Y al igual que con la pandemia, aquí se da una doble circunstancia, ¿no? Lo primero es durante el proceso. Sí. Durante el proceso, que efectivamente, como dice Daniel, es bello y dañino al mismo tiempo, lo cual es una paradoja. Y luego está el segundo capítulo, que sí me gustaría un poco conocer cómo lo han vivido ustedes y cómo lo han narrado. Es la gestión de la emergencia, tanto durante como, sobre todo, cuando los ánimos se han encendido también, que ha sido después. La gestión de la emergencia para mí se puede decir chapó. O sea, porque para empezar, cuando gestionas una emergencia, yo creo que el principal lo que te dicen es que salvar las vidas humanas, ¿no? El que no haya muertos. Desgraciadamente, pues hubo un fallecido por inhalación de gases en uno de esos retenes de limpieza. Pero ahí se consiguió esa parte, se hizo muy bien, lo que duró el proceso, incluso implicado todo el territorio nacional, todas las cadenas que venían y cubrían y estuvieron dándonos el apoyo. Ahora bien, una sensación como de muchas veces de quedarnos solos después de que terminas. Cuando termina eso, te quedas solo, pero también, no creo que por parte a lo mejor del gobierno regional, sino que también el gobierno central, mucha visita de Pedro Sánchez, pero todavía hay gente que te dice, es que yo no he terminado de cobrar la cuantía que me dicen, es que sigo viviendo en casa, vale, ya han hecho esas casas modulares, una serie de cosas, pero que hay gente que no ha vuelto a tener la vida que tenía, y esto unido a que el poco turismo a lo mejor que tenían en la zona de Puerto Naos de la Bombilla, pues el hecho de que esté limitado, que no se pueda estar allí, pues todavía hay gente que sigue, mucha gente con la soga en el cuello. Pero planteas una pregunta muy interesante, Aida. ¿Es posible reconstruir la vida anterior al 19 de septiembre? Es imposible, son metros y metros de capas de lava, son muchísimos kilómetros cuadrados de lava. Hay cosas que no van a volver, hay lugares que no van a ser los mismos y no van a ser nunca, eso es imposible. Hay un punto que hay que investigar y hay que mejorar en el tema, porque hubo suerte en que la erupción se produjera lejos de las poblaciones, y porque podía haber ocurrido cerca de las poblaciones. Sea como fuere, vamos a recordar estos 4 años, casi un poco, haciendo un símil con una película, como los años que vimos peligrosamente y que desde luego, y que desde luego a todos nos pusieron a prueba. La pandemia ha sido un punto y aparte, un reseteo del planeta que nos ha dejado un mundo nuevo, cambiante, en el que a la amenaza de un virus letal sigue el surgimiento de un volcán y finalmente una guerra en el corazón de Europa.